Hoy me gustaría platicarte algunas ideas que tengo con respecto a los escritos de la Biblia y su relación con mi transformación y evolución. Empiezo con algunas historias de la Biblia muy interesantes. Por muchos años, incluso siglos, la ley de Moisés había sido la autoridad máxima y única regidora de la conducta de los judíos. Pero un día, de pronto, un hombre judío, hijo de un carpintero, se aparece dándole un discurso a una multitud, diciéndoles de esta forma, invitándoles a transformarse en sus ideas, en su entendimiento de las cosas, y les dice: oísteis que fue dicho en Moisés, pero ahora yo les digo, y les presentaba una idea diferente, completamente diferente. Y no lo dijo una vez, lo dijo una y otra vez, y en repetidas ocasiones. Y los religiosos que escuchaban, me imagino yo, ya puedo casi ver sus caras, como nos ocurre a nosotros en nuestro tiempo cuando escuchamos alguna idea en relación a las cosas de la vida diferente a la que nosotros tenemos. Lo que veo, y detenidamente en casos como estos, observo que la gente hoy en día teme transformarse en la renovación de su entendimiento, cambiar de ideas, porque siente traicionar a sus tradiciones, a la religión de sus padres, de sus abuelos y bisabuelos. Siente que es una traición. Descubrimos esto, es importante. No estamos traicionando nada. Dejar atrás las cosas del pasado es parte del proceso natural de evolución y de crecimiento. Obedece a eso mismo. Es decir, cuando yo era niño hacía cosas de niño, pero cuando me fui desarrollando y empecé a ser ya mayor, entonces dejé lo que era de niño para poder empezar a tener la experiencia de mayor. Y esto no está mal, cuando niño como niño. Y en la vida es de esta forma, es dinámica, y hay que desprenderse para poder evolucionar e ir adelante, no quedarnos casados con ideas del pasado para siempre, porque si las suelto me siento. No sientas culpa, es a lo que te invito, y Jesús invitaba a lo mismo. Los religiosos se sentían mal al escuchar todas estas enseñanzas de Jesús, y Jesús no se quedó allí. Siguen las historias una y otra vez, y adelante en Juan capítulo 14 nos encontramos que los discípulos están diciéndole, están maravillados frente a las cosas que hacía Jesús, y Jesús le dice a los discípulos: ¿se asombran de estas cosas? Miren, ustedes harán estas mismas cosas, y aún mayores van a ser, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús está diciendo es que los días de su carne, su temporalidad, esto es importantísimo, todo lo que es propio de esta naturaleza terrenal, carnal, física, material, tangible, tiene temporalidad. Tiene temporalidad. Y tiene que pasar. Y Él está diciendo estas palabras y dice, se sorprenden de esto, pero harán lo mismo y tendrán que ir adelante a algo mayor, a algo mejor. Y esto es porque yo voy al Padre, dijo Jesucristo, invitando, seguía inspirando a dejar atrás formas del pensamiento para poder renovarnos. Y lo decía de diferentes formas. Nos encontramos adelante en un libro como el libro de Hebreos, en el capítulo 6, con unas líneas que se mencionan poco en muchos lugares, pero empieza así el capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo para extendernos hacia adelante a la perfección. Y cuando veo esta palabra doctrina, lo que son dogmas, doctrinas, creencias, son las que nos estancan, son anclas que nos dejan ahí parados y no nos permiten ir a volar, a evolucionar, a crecer, no nos deja que salgan las alas y podamos volar. Esto es algo importante porque detrás de este relato, al buscar de estas líneas en Hebreos capítulo 6, al buscar lo que contiene en su significado, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Esta palabra doctrina es la palabra en español que se utilizó para traducir la palabra griega logos. Y logos significa la palabra o entendimiento que le da cuerpo a una idea. Es la palabra o entendimiento que le da cuerpo a una idea.
Las imágenes, esto es prácticamente una imagen. Es la imagen que yo tengo de algo. Y las imágenes son estáticas. Y yo no quiero quedarme con la misma imagen de algo siempre. La misma imagen de Dios siempre. La misma imagen de Cristo. La misma imagen de las cosas espirituales. No quiero, o sea, de amor, de la fe, necesito que estas son imágenes. Las imágenes son estáticas. Y la renovación del entendimiento consiste en la sustitución de una imagen vieja por una nueva. En eso consiste, y esto genera transformación y evolución. Es decir, que en Hebreos capítulo 6, donde dice, dejando allá atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, esa palabra doctrina, logos, lo que nos está diciendo es que, en el sentido de esta frase, es que dejemos atrás los rudimentos de la imagen que se ha tenido de Cristo. Deja atrás esa imagen para sustituirla por una imagen crecida, madura, evolucionada, para que tú puedas ser transformado de gloria en gloria conforme a esa imagen que va evolucionando, que va cambiando. Por ello, uno de los enunciados más importantes de la ley de Moisés, a mi entender, es que de los primeros, dice, no te harás imágenes. Porque las imágenes son estáticas, pero pues nuestra mente funciona con imágenes, pero necesitamos aprender a soltarlas. Suéltalas y va a llegar una nueva reformada, una nueva diferente, para que podamos ser transformados nosotros. Te pongo algunos ejemplos cómo esto funciona. El concepto auto. En la mente de alguien de nuestro tiempo es muy diferente la imagen que figura allí, que frente a ese mismo concepto auto, en la mente de alguien que vive, vamos a decir que vivía en 1970. El mismo concepto, auto, pero en aquella persona la imagen en su entendimiento es muy diferente que la que hay en la mente de alguien que vive en nuestros días. El concepto tecnología, por ejemplo, no hay la misma imagen en la mente de alguien del siglo XIX que frente al mismo concepto tecnología de alguien en nuestros días o en nuestro tiempo. Mira, las imágenes o ideas deben cambiar debido al progreso y al entendimiento que tenemos. Deben cambiar conforme a nuestro entender. El concepto en nuestra mente debe cambiar. Te pongo más ejemplos. Por ejemplo, hablar del concepto cielo. En un grupo donde hay un astronauta, el astronauta va a entender ese concepto de una forma muy diferente a como lo entenderá el resto del grupo. O el concepto música. Si hay un músico profesional, entiende la música de una forma muy diferente al resto de los que la aprecian. Y está bien, solamente la imagen que se tiene de un concepto es diferente según y debe cambiar según el entendimiento. Con esto quiero decir que un concepto no es nada por sí mismo. Necesita del entendimiento para tomar forma, cuerpo. Y todo para el progreso y evolución necesita transformarse. Todo, así ocurre en nuestras vidas. No traicionas nada si dejas atrás ese pasado y te extiendes hacia lo que está adelante. Si dejamos lo que ya no nos ha funcionado de credos o de religiones que más nos dividen y nos hacen quedarnos en conflictos y pleitos porque no soltamos lo que ahí tenemos. No tengas temor de dar pasos adelante. Esto es crecimiento y desarrollo. Para poder lograr este progreso se necesita la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento. Ahora, alguien me preguntó en su momento y quiero que sepas, puedes dejarnos tus preguntas aquí mismo abajo. Haz tus preguntas y trataremos de responder algunas de ellas en videos próximos. Pero me preguntaron en su momento, oye, bueno, y si tú quieres y hablas de extenderte hacia lo que está adelante y madurar y progresar, etcétera, etcétera, ¿por qué recurres a un libro tan antiguo como es la Biblia? Bueno, después de haber hablado lo que he estado platicando antes,
te platico esto. Se estima que la Biblia fue escrita en su mayoría por judíos y fue escrito como un libro espiritual. Y voy a hablar de qué se trata esto. Cuando hablamos de cosas espirituales, hablamos de cosas precisamente de áreas intangibles, no físicas. Las cosas espirituales no son físicas y están dentro del hombre y son esas fuerzas que operan adentro de nosotros y que le dan forma al mundo tangible. Hablamos de pensamientos, hablamos de emociones, hablamos de, esas son las cuestiones del alma, propias del interior del ser, intenciones del corazón, hablamos de estas cosas, son intangibles, pero estas le dan forma a nuestro mundo físico y tangible, a nuestras acciones. Estas áreas intangibles dentro del hombre, como lo son las ideas en el pensamiento y nuestro entendimiento, siempre evolucionan, están vivas. Esto es lo saludable, que estén en constante transformación, no muertas ni estáticas. Si un libro como la Biblia comunicara ideas estáticas, doctrina, dogmas, creencias, si un libro como la Biblia comunicara cosas literales, historia del pasado, si comunicara solamente estas cosas, considero que sí, efectivamente sería apropiado dejarlo atrás. Pero la Biblia es un libro espiritual, habla de lo intangible, no de lo físico y material. Habla de algo intangible, vivo, en movimiento, en constante desarrollo. Quiero decir, de sus conceptos, detrás de cada uno de ellos hay otro entendimiento superior y otro superior y otro superior, porque son cosas intangibles y espirituales propias de esas fuerzas que hay y que vienen desde adentro del ser. La Biblia y sus conceptos centrales deben entenderse entonces cada vez de formas más desarrolladas y diferentes para que tomen forma en este mundo tangible, en nuestra experiencia humana. Te pongo algunos ejemplos. El concepto Dios es un concepto que hoy en día causa mucha controversia, y como decía en el video anterior, el ateo no necesariamente es que no cree en Dios, sino que no cree en el Dios, en esa idea de Dios que la mayoría profesa. Quizá ese concepto Dios es algo mucho más grande de lo que hoy tenemos idea o imagen, o de lo que le ha dado cuerpo nuestro entendimiento. La cuestión es llevar a algo más allá, que es Dios. Igual el concepto Cristo, deja los rudimentos de esa imagen de Cristo que te hiciste al principio, cuando niño o inmaduro en esas áreas espirituales interiores tuyas. Y entonces adquiere una imagen renovada de Cristo, y así en tu vida progresando, transformando. Lo mismo con el amor, con la felicidad, con la fe, con la voluntad o con la compasión, por ejemplo. Son conceptos intangibles, pero son vivos, y estamos hablando, y la Escritura al comunicar estos conceptos, pues los comunica de forma viva y que pueden transformarse. La sabiduría es intangible, es algo intangible, y le da forma al mundo tangible, al mundo físico. Todos los hombres vivimos y experimentamos la vida solamente desde el nivel de sabiduría que tenemos, de nuestro nivel de entendimiento, y no podemos procesarlo de otra forma más que desde ese punto. Nuestros ojos solamente pueden ver según la luz que su sabiduría les da para ver, nada más. Muchas culturas en la historia comunicaron su sabiduría a través de sus mitologías, de parábolas, de relatos alegóricos, y esto ocurría en las más grandes civilizaciones y culturas, y la judía pues no es la excepción. Por eso Jesucristo compartía su sabiduría a través de parábolas. Mira, como las cosas espirituales están escondidas dentro del hombre, todas estas cosas intangibles están aquí adentro, y pues lo intangible está rodeado de algo terrenal, temporal, material. Dado que esto es así, de la misma forma, la sabiduría intangible
ha sido escondida dentro de historias, parábolas, alegorías que tratan de cuestiones propias del hombre, del mundo físico material. Pero hay que descubrir lo escondido y lo de valor que está ahí adentro. Así como en la tierra, como en lo natural. Las cosas valiosas hay que extraerlas y por eso son muy valiosas, porque cuesta extraerlas, como lo pudiera ser hoy el petróleo, o puede ser el oro, o pueden ser las piedras preciosas. Cuestan pues en parte por su dificultad de extracción y la dificultad de encontrarlo y de poderlo tener en estado puro, etc. Así la sabiduría, así lo intangible está escondido y hay que descubrirlo detrás de lo tangible o detrás de lo material, pero está oculto. Así en historias humanas se encuentra escondida la sabiduría. Así son los escritos espirituales. La Biblia pues tiene formatos literarios como históricos, tiene libros históricos, proféticos o tiene poéticos, tiene algunas cartas, pero todos estos son formatos literarios para comunicar cosas espirituales que deben entenderse espiritualmente, no literalmente, porque sería algo estático. Tiene vida, tiene movimiento. Jesucristo comunicaba su sabiduría en parábolas, pero esto lo hacía para que no todos lo entendieran, sino que los que tuvieran apetito de ir y descubrir el tesoro fueran a hacerlo, para que hubiera que buscarle. Por eso él decía, todo aquel que tenga oídos para oír, que oiga. No está en la superficie, hay que escudriñar, hay que escarbarle, hay que extraerlo, hay que sacarlo. Hubo momentos en los que a los discípulos mismos les costaba entender las historias que Jesucristo comunicaba y explicaba. Pero Jesucristo les explicaba las alegorías que él contaba y les abría los cerrojos de los secretos de la sabiduría con las llaves de los símbolos. Y les decía, esto significa esto significa aquello, pero todos eran conceptos espirituales, vivos, que pretendían cada vez tener una comprensión más profunda dentro de cada uno de ellos. Concluyendo, detrás de estos ejemplos y detrás de esta ilustración, la Biblia es un libro espiritual y que trata conceptos intangibles, al ser intangibles, pues tienen muy diferentes niveles de interpretación para su entendimiento y comprensión, según la madurez de quien lo descubre. Esto es lo que hace que la Biblia pueda guiarnos en cualquier época o en cualquier edad al progreso y evolución, porque no está estableciendo algo, sino dándote los recursos e impulsos hacia que haya una comprensión mayor de todas las cosas de la vida. De un libro como la Biblia, no todos entienden lo mismo, definitivamente no, claro que no. Pero ha sido escrita para que cada uno evolucione en su entendimiento y comprensión, trayendo pues entonces esa luz de lo intangible al mundo físico tangible, a su experiencia humana, y que allí pueda dar fruto. Bueno, eso es todo por hoy. Espera el próximo video.